Muy bien, ahora sí podemos presentar a nuestra siguiente invitada. Como habíamos adelantado, es la doctora Elizabeth Sea, que es adjunta para temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo y que en esa calidad participó ayer como amicus curiae, es decir, amigo de la Corte, en el procedimiento que se lleva por el tema de los peajes de Lima, en el cual estuvo presente el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga. Señora Sea, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los argumentos que la Defensoría esgrimió para sostener de que efectivamente en el tema de los peajes de Puente Piedra hay una violación de derechos fundamentales? Claro, nosotros nos hemos apersonado al proceso de habeas corpus. En el proceso de habeas corpus lo que se discute es que si se vulnera el ejercicio de la libertad de tránsito y derechos conexos a este derecho fundamental. Entonces, lo que nosotros hemos hecho como Defensoría del Pueblo es una supervisión in situ, ¿no? Dentro de nuestras facultades y competencias podemos hacerlo. En esta supervisión in situ hemos hecho el recorrido que haría cualquier peruano que toma su vehículo y decide trasladarse de norte a sur, desde el óvalo de Puente Piedra hasta el cruce de Trapiche con Panamericana Norte. En este recorrido lo que nosotros hemos visto han sido dos cosas. En primer lugar, cuál es el tiempo que toma este recorrido que emplea el ciudadano normalmente para trasladarse a los centros educativos, a su centro de trabajo, un centro de salud. Y en segundo lugar, la accesibilidad de las supuestas o llamadas rutas alternas que dicen que existe en esta vía concesionada. ¿Quién dice que existe? Rutas de Lima, como lo dijo ayer, ¿no? Que existen 5 rutas alternas o 5 vías alternas. Entonces, muchas veces el papel soporta mucho, pero cuando uno está in situ, uno está en el lugar, uno puede darse cuenta sobre todo de la accesibilidad, porque el ciudadano lo que necesita, si no puede pagar los ahora 7 soles 50, lo que necesita es una vía alterna para poder trasladarse. Y esta vía alterna no puede ser cualquier vía, tiene que ser accesible. Existe una ley que es la 15773, desde el año de 1965 está vigente, y esta ley lo que dice es que se puede establecer un peaje cuando este resulte más ventajoso a una vía preexistente. Entonces, si nosotros nos remitimos a la ley y vemos cómo se ha configurado el contrato de concesión y las subsiguientes modificaciones, vemos pues que no existe tal ventaja para el ciudadano. A ver, si yo la escucho bien y la entiendo bien, entonces lo que usted quiere decir es que no debería existir peaje. No, eso no es lo que quiero decir. Claro, porque dice que se admite la presencia de un peaje. Eso es lo que dice la ley. Siempre y cuando, ¿no? Haya las condiciones que usted ha dicho, no hay. Es más, le voy a citar un expediente del Tribunal Constitucional, el 6976 del año 2006, donde un grupo de ciudadanos del distrito de Quichuay, de Huancayo, acude al Tribunal Constitucional porque el municipio de aquel entonces, mediante una ordenanza, había establecido el pago de un peaje. Entonces el Tribunal Constitucional dijo en aquel entonces que resulta arbitrario exigirle a un poblador el pago de un peaje cuando no existe una vía alterna. Entonces, esto vulnera el ejercicio de libre tránsito. Por eso, no debería existir peaje ahí. Si es que no existen las rutas alternas. Ahora bien, si el contrato de concesión dice que existe, estas tienen que ser debidamente habilitadas. Entonces, definitivamente, ¿cómo vamos a tener un peaje con una vía concesionada sin vías alternas? Entonces, ¿cuál sería la alternativa para el ciudadano que no puede pagar el peaje? Ahora, estamos hablando de usted dice, vulneración de los derechos de libre tránsito. ¿De quiénes, concretamente? De los ciudadanos. De todos. De las personas que hacen uso de esa vía. Absolutamente. De las personas que necesitan hacer uso de la vía. No estamos hablando únicamente, la posición de la Defensoría es entonces la nulidad del contrato. No. En un habeas corpus, y eso también hay que dejarlo muy claro, mediante un proceso de habeas corpus no se puede obtener la nulidad del contrato. No, correcto. Pero lo que hace la Defensoría del Pueblo mediante este amicus es darle mayores elementos de juicio al Tribunal Constitucional para que considere la otra mirada y el otro enfoque que no se ha tomado acá. Porque aquí lo que se tiene que también tener y se debe tener es el enfoque de la ciudadanía. ¿A qué me refiero? La ciudadanía, ¿quiénes somos en este caso particular? Estamos hablando de la población que vive ahí y que en efecto defiende su derecho o dice o reclama que no puede estar pagando peaje para entrar y salir de su casa. ¿O estamos hablando de todos los ciudadanos que utilizan la vía? De todos los ciudadanos que necesitan trasladarse de norte a sur.
y de sur a norte también. O sea, ¿por qué? Porque no hay pago de peaje, pero debe de haber también una vía alterna. Pero Señora Sea, sí. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual seguiremos en este tema. Yo quisiera referirle lo que nos dijo aquí ayer, en el sitio donde está usted ahora, el doctor Óscar Urbiola, sobre la improcedencia de este habeas corpus, de acuerdo a los términos del contrato firmado por las partes. Muy bien. Y estamos hablando con la adjunta para temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Elizabeth Sea. Vamos a ir a una pausa con los titulares de la hora y retomamos nuestra entrevista con ella. Nosotros estamos conversando con la doctora Elizabeth Sea, que es la adjunta para temas constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Nos está explicando la importancia que tiene, según su punto de vista jurídico, este caso ante el Tribunal Constitucional. Quisiera resumir lo que nos ha explicado sobre la importancia de este caso. Claro que sí. Justamente como ya el Tribunal Constitucional tiene un precedente en el cual se ha pronunciado sobre el ejercicio de libertad de tránsito ante la existencia de un peaje, esta es una gran oportunidad para que nutra de contenido constitucional el ejercicio de libertad de tránsito. Por ejemplo, yo escuchaba no solamente la defensa del doctor Urbiola, sino de los otros abogados, tanto de la concesionaria como de la municipalidad, hablando de la libertad contractual. Y nos olvidamos que la libertad contractual, que también está enmarcada en la Constitución, tiene que leerse e interpretarse de manera coherente. El artículo 2.14 y el artículo 62 de la Constitución nos hablan de un derecho fundamental, pero también de una libertad económica. Y ambas tienen un límite. El límite natural es el ejercicio de los derechos fundamentales y las leyes de orden público. Es decir, no puede ir en contra de estas normas que garantizan este mínimo indispensable de convivencia armoniosa de la ciudadanía. Doctora Sea, ¿cuánto tiempo tiene el peaje en Puente Piedra? El peaje ya tiene varios años. Pero no con la concesión, digo, ¿es anterior a la concesión? Sí, claro, por supuesto. Existe. Bueno, ahí está el punto. Es decir, si se está cobrando un peaje antes incluso de la firma de ese contrato, es que está justificado el cobro, ¿o no? El tema del cobro, yo creo que aquí no se está cuestionando. No es que estamos en contra de que se cobre por un peaje, si no existiría la ley. Usted está citando el antecedente que yo entiendo se refiere a cuando no hay alternativa. Una vía alterna. A ver, hay un puente que atraviesa un río y es la única manera de cruzar al otro lado. Y de pronto a alguien se le ocurre pararse en medio del puente, bloquearlo y decir, voy a cobrar un peaje para pasar. Ahí se está vulnerando un derecho, porque evidentemente la única manera de cruzar de un lado al otro del río es utilizando ese puente. De acuerdo, pero acá no estamos hablando de que un particular se pare en medio, estamos hablando de que el Estado concesiona un bien público. Pero concesiona un peaje que ya se estaba cobrando. De acuerdo, pero no estamos yendo tanto al monto, estamos yendo a que este peaje no ofrece las alternativas al ciudadano para poder trasladarse. Pero no las ofrecía antes tampoco, entonces. Si no existen las vías alternas, acuérdese que también la población ha crecido. ¿De quién es la responsabilidad? Retrocedamos en el tiempo de que esa sea la única vía para ir de un punto al otro en Puente Piedra. Definitivamente aquí no solamente, a ver, dos partes. El Estado es, en pocas palabras, la municipalidad es la que tiene que implementar las vías alternas. Nadie cuestiona eso. Eso está en la norma. O sea, eso nadie está cuestionando. Aquí el tema es que aquí se trata de un contrato de concesión celebrado entre dos partes. Pero aquí, si ese contrato de concesión resulta oneroso o perjudicial al interés público, los afectados vamos a ser los ciudadanos que usamos esa vía. Correcto, pero el principio, yo voy al principio. Se cobre un sol, se cobre 7, se cobre 10. No es lo mismo cobrar un sol a cobrar 7. No. No es lo mismo para la ciudadanía. El antecedente es la existencia misma del peaje. No. Acá hay dos condiciones. A ver, no es que la existencia misma del peaje, lo estoy diciendo desde el inicio. Ya lo hemos dicho, un peaje de acuerdo a la ley, no es porque yo lo diga, o sea, si de el acuerdo peaje a la es ley, barato, es válido. El peaje resulta ventajoso ante una vía preexistente. Eso dice la ley. Eso dice la ley, no lo digo yo. Se establecerá un peaje si este resulta más ventajoso ante una vía preexistente. No lo digo yo. ¿Y por qué no hay vía preexistente? Lo estamos diciendo. Si no hay vía preexistente es porque no ha sido también materia de discusión en el contrato. Un contrato de concesión, y es justamente lo positivo, digamos, de este caso. Porque los contratos de concesión sí deben de tener esa mirada ciudadana. No solamente deben tener por parte de lo que es la concesionaria, cuando se ve afectado en su interés económico, varias garantías y cuidados para que se pueda garantizar que no pierda económicamente, pero del otro lado también garantizar que el Estado... ¿Cuál es la solución para usted?
La solución, a ver, en realidad la Defensoría no podría decir en este momento la solución es tal, porque sabemos que este caso está en sede arbitral, ¿verdad? El contrato en sí, que se tendría que resolver en sede arbitral, porque así se ha pactado en el contrato. Para que los derechos de los ciudadanos estén preservados, ¿qué debería pasar? Lo que debería de pasar es que las partes se tienen que sentar definitivamente a conversar, porque ya se están, si vamos a dejar a que pasen los arbitrajes, si vamos a dejar a que pasen todos los juicios o procesos constitucionales que se han implementado, la ciudadanía va a seguir siendo perjudicada con el incremento del peaje. Entonces, de repente pueden buscar algún tipo de alternativa, y lo que hace la Defensoría del Pueblo, nosotros no estamos de parte de ninguna de las dos partes, nosotros lo que hacemos es vigilar más bien que los derechos de los ciudadanos se vean tutelados. ¿A qué acuerdo deberían llegar las partes? Eso ya tienen que decidirlo ellos. Nosotros ¿A que le no bajen podemos, el precio del peaje? Nosotros definitivamente creo que aquí lo que tiene que primar es el interés público. Y a escuchar a la ciudadanía, porque si la ciudadanía correcto, pero está quejándose si por el tema del incremento, al interés público, la gente va a decir, mejor que retiren el peaje. No, porque también hay personas que lo que necesitan en ese momento es trasladarse, y que de repente un primer punto de acuerdo podría ser llegar a un tema, a un acuerdo en la implementación de las rutas alternas, accesibilidad. Porque lo que la ciudadanía quiere es trasladarse, lo que la ciudadanía quiere es ir al colegio, es ir a trabajar, es poder asistirse en salud. Eso es lo que quiere la ciudadanía. También quiere que el Estado invierta y que ofrezca servicios públicos, y eso se hace bajo la modalidad de concesiones. Mientras más concesiones hay, mejores servicios públicos hay. Totalmente. Bueno, en ese sentido quería preguntarle algo en relación ya no a la dificultad misma para desplazarse, porque usted ha reconocido que no hay vías alternas en el norte y sí hay en el sur, es decir, hasta Pucusana, que es gestionada por el mismo consorcio. Es decir, para Ruta de Lima hay una carretera panamericana vieja, si no la hay en el norte es por la deficiencia, nos ha dicho usted, de la municipalidad, porque si se hubiese construido esa vía alterna no estaríamos discutiendo de esto. Ahora, independientemente de ese aspecto contenido, hay un tema de procedimiento frente al contrato. El doctor Urbiola nos ha dicho ayer que hay una línea jurisprudencial constante que remonta hasta principios de este siglo, a través de varias decisiones, a varias sentencias, que establece claramente que la justicia constitucional no es competente para ver un contencioso entre las partes, porque el contrato entre las partes establece que es un tribunal arbitral que debe decidir. ¿Qué contesta usted ante este argumento esgrimido ayer por el doctor Urbiola y, según él, también por el constitucionalista Domingo García Belaunte? Bueno, es justamente lo que yo digo desde un inicio. No se puede ver mediante un proceso de habeas corpus en el cual estamos apersonados la nulidad de un contrato, porque no es competente el Tribunal Constitucional. A eso se ha referido el doctor, y estamos de acuerdo en eso, porque aquí en ninguna parte nosotros en el amicus estamos pidiendo nulidad de ningún contrato. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros no estamos pidiendo. Cuando nosotros presentamos un amicus es para darle mayores elementos de prueba. Es por eso que se ha hecho la supervisión. Lo que yo leo, y me parece que es un texto de ustedes, es que la imposición del peaje vulnera el derecho a la libertad de tránsito, a la salud, a la educación, al libre desarrollo de la persona, empresa y comercio. Prácticamente es un crimen de lesa humanidad. Claro, eso fue materia de un primer informe que emitió la Defensoría. Eso es un informe, no es la supervisión. Eso es materia de un primer informe donde se analizó... donde se analizó el contenido del contrato. Ese primer informe es de AMASPI, de la Defensoría del Pueblo, y se trabajó en julio del año pasado. Antes de que usted entre en septiembre. Claro. Entonces, entiendo que esto se hizo sobre el contenido del contrato, ¿no? Y la mirada de ahí fue más de un tema propiamente del contrato, de las cláusulas, la mirada desde los derechos fundamentales, lo cual puede ser discutido en sede judicial, arbitral, tal cual también lo manda la Constitución. De acuerdo. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros exponiendo su punto de vista y la posición a través de su voz de la Defensoría del Pueblo sobre este tema polémico.